Supercrack Estrella presenta. El aviso de la película Señales del futuro es posible. Silicio y ascensión planetaria en los humanos, intrusión extraterrestre, ¿cómo neutralizarlos? He descubierto cómo. Espero y no se moleste nadie. Ahora habrá que usar cascos ya no de papel aluminio sino de cola de caballo. ¿Recuerdan aquella peli? Titulada Señales, donde para neutralizar a los ex invasores y no los ubicaran, descubrió una familia que usando cascos cucuruchos de papel aluminio los repelían y hacían invisibles a ellos prácticamente? ¿Y qué tan cierto hay de todo eso? ¿De que nos ofrece desactivarnos de los implantes que nos han colocado desde eones de tiempo a la raza humana los depredadores cósmicos? ¿Que nos han manipulado de siempre? Existen en el cine infinidad de películas que muestran pistas o datos concretos relacionados con hechos futuros no acontecidos, especialmente desastres o catástrofes. Parece como si alguien avisara de estos graves acontecimientos previamente por algún motivo. En 2009 se estrenó una película titulada Señales del futuro cuyo argumento iba sobre predicción de catástrofes en base a la numerología. Lo remarcable es que en esta película, en un momento dado, aparece de fondo, como casualmente, una noticia en la televisión que está viendo Nicolas Cage en la que se informa de un desastre en una plataforma petrolífera en el Golfo de México. Para cualquiera esto podría interpretarse como una clara señal de lo que estaría por venir en el desastre en la plataforma petrolífera y posterior histórico vertido real del Golfo de México en 2010. Estos días he visto en el cine la película Señales del futuro, que trama que el protagonista, Nicolas Cage, es un astrofísico y que le llega a sus manos una hoja con números y al estudiarlos, resulta que son acontecimientos de catástrofes y accidentes que van a suceder en 50 años hacia adelante, contando desde 1949 hasta nuestras fechas, entre ellas está las famosas Torres Gemelas, que no podría faltar. Pero según va sucediendo la película, al final resulta que el mundo va a ser destruido por una lengua o algo así, de fuego procedente del sol y mis preguntas que me cuestiono son: primero, ¿se puede predecir catástrofes, tanto como accidentes, incendios, terremotos, con día, número de víctimas mortales y coordenadas geoestacionadas tal y como indica en la película? Segundo, si se podría saber que va a pasar tal cosa con víctimas mortales, ¿tomaríamos las medidas oportunas o todo el mundo se quedaría en su casa y no pasaría nada dejando las profecías sin cumplir? Recordamos que indicaba el número de víctimas y día. Tercero y última, ¿se podría afectar una lengua de fuego procedente del Sol que afecta Mercurio, Venus y la Tierra, y posiblemente también Marte, que arrasaría todo signo de vida a su paso? Aunque en la película comentan en bajar a tierra, en unas cuevas o en las alcantarillas, pero también se comenta que penetraría hasta 1 kilómetro de profundidad la radiación solar. Bueno, dejo estos 3 temas que me ha cuestionado la película, sin comentar cómo se salvan los 2 niños principales de la peli, con las demás naves extraterrestres y el árbol de la última escena. Esta no es la primera película del género apocalíptico en la que se menciona a México, pues en filmes como Guerra Mundial Z, aunque no se muestra ningún video de la capital, se escucha un informe que dice: la Ciudad de México fue declarada como pérdida total. Aunado a esto, durante la promoción del filme, pósteres mostraban los destinos de algunas ciudades entre las que estaba la CDMX. En esta fotografía aparece el Ángel de la Independencia con miles de muertos vivientes y sus edificios ardiendo en llamas. Pero la asociación de películas apocalípticas con México por parte de los directores como Ernie Barbarash y Mark Foster puede tener origen en el hecho histórico de hace 66 millones de años, cuando un asteroide impactó en la península de Yucatán, provocando la extinción de los dinosaurios y el 75% de las especies vivas de aquel entonces. ¿Qué son las películas apocalípticas? Aunque el nombre original de la primera y la segunda película es Meteoro, se puede encontrar en YouTube como Meteorito. Ambas entregas tienen una duración aproximada de 94 minutos, fueron dirigidas por Ernie Barbarash y son clasificadas como propuestas de ciencia ficción, sin embargo, también son consideradas películas apocalípticas. Entre múltiples géneros cinematográficos, señala 35, una escuela audiovisual de España, que los proyectos fílmicos ubicados como apocalípticos se caracterizan por narrar historias que tienen que ver con el fin del mundo, ya sea por medio de desastres naturales, o por la amenaza de destrucción de seres artificiales o monstruos, invasiones extraterrestres, distopías que alteran el orden mundial como lo conocemos actualmente o pandemias globales.
Con estas opciones argumentales los directores pueden asegurar un éxito en taquillas, pero también señala a la Escuela Audiovisual Española que deben utilizar recursos importantes como los efectos especiales, pues son un elemento de postproducción que permite incluir cosas que no existen durante la grabación pero que potencian la idea del filme. ¿A qué se deberá el extremado interés que se ha visto últimamente por los meteoritos, cometas y asteroides? Resulta que entre muchas otras cosas, los meteoritos son algo así como fragmentos del disco duro de nuestro universo, donde están contenidas parte de la información original de fábrica de hechura de nuestro universo físico visible, al menos en 3A. Las demás cosas catastróficas que se les han asociado fuera de las que realmente representan como los potencial y latentes peligros de colisión con la Tierra, obedece más que nada a intereses en promover el miedo y control de la población y a la vez generar esa energía que tanto necesitan, les gusta y desean ellos algunos humanos y otros no humanos, para seguir sobreviviendo. Volviendo a la película Señales del Futuro sobre esa lengua de sol que arrasa el mundo y teniendo en cuenta que por lo menos en lo que pasó en el Golfo de México sí acertó porque lo de las torres era ya algo que había pasado antes de la pregunta, me tomó en serio su predicción de esa lengua de fuego teniendo en cuenta lo que dijo hace 8 años Obama. La noticia salió en el 2016 y decía, Obama ordena que Estados Unidos se prepare ante una gran tormenta solar, advierte de que un fenómeno extremo podría desactivar una gran parte de la red de energía eléctrica y afectar a servicios clave como el abastecimiento de agua, la salud y el transporte. Todas las autoridades de Estados Unidos deben estar preparadas ante la llegada de una hipotética tormenta solar. El presidente Barack Obama ha dictado una orden ejecutiva, recogida en la web de la Casa Blanca, para que al país no le pille desprevenido si se produce un evento climático espacial extremo, como una gran erupción solar, que podría poner en peligro infraestructuras y tecnologías críticas. El pasado 13 de octubre del 2016, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, publicó una orden ejecutiva para coordinar esfuerzos dentro de su gobierno para eventos de clima espacial, erupciones solares, partículas energéticas y perturbaciones geomagnéticas. La razón de esta decisión fue porque estos fenómenos fuera de la atmósfera terrestre producen regularmente algunas afectaciones en sistemas relevantes a nivel tecnológico y de infraestructura como el GPS, las operaciones satelitales, de comunicación, aviación y la red de energía eléctrica. El clima espacial tiene el potencial de afectar y alterar la salud y la seguridad de manera simultánea en los continentes, explicó el parte informativo. Por ello, es asunto político en EU prepararse para eventos de clima espacial para reducir al mínimo el grado de pérdida económica y de afectación humana. Para la doctora Lorena Arias Montaño, docente del Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la decisión de la administración Obama muestra una acertada política de prevención ante los grandes y costosos daños que uno de estos eventos pueden causar. Aunque comentó que la probabilidad de que el Sol tenga una potente eyección de masa coronal, partículas eléctricamente cargadas, y que ésta tenga interacción con la Tierra puede ser baja, sin embargo esto no asegura que nunca vaya a pasar. Además, la película Señales del Futuro nos dice y cuenta mucho más de lo que uno pueda imaginar. Vamos con algunos ejemplos de lo que nos muestra. Sentido general. Esta película habla de la búsqueda del conocimiento y del cumplimiento inexorable de las leyes espirituales, en concreto de la ley de causa y efecto, más allá de la comprensión del ser humano. Devela también la existencia de seres que observan, avisan, susurran, y guían a aquellos que escuchen y se preparen para ser discípulos. Estos seres no pueden intervenir por encima del cumplimiento de las leyes, pero asisten a aquellos que sí pueden dar el siguiente paso evolutivo y seguir iniciando las siguientes etapas, participando en el nuevo mundo, la nueva conciencia. Personalmente para mí los que susurran son los ángeles caídos, demonios, pero en esta publicación que me ha parecido muy interesante los muestra como ángeles. Vamos a ver qué más nos dice. Significado de los personajes. Personaje significado. Lucinda, estudiante espiritual. John Questler, discípulo espiritual. Amigo de John. Mente concreta, inferior. Caleb, iniciado espiritual. Aspecto masculino. Abby, iniciado espiritual. Aspecto femenino. Diana, conciencia inferior. Los que susurran, ángeles solares, Cristos internos. Allison puede ser un ángel o la presencia yo soy. Códigos y números, enseñanza, conocimiento espiritual. Piedras, señales hacia la fuente. Nave corazón. Lucinda. Es una discípula, pero aún carente del conocimiento espiritual. Su nombre indica luz y nacimiento, así que ella trae la profecía de un nuevo nacimiento, para lo cual habrá un final previo. Vive en el futuro y por ello sufre. John Questler.
Representa al ser humano en evolución, al discípulo espiritual aún ignorante de las leyes espirituales, pero empezando a vislumbrarlas. Su profesión, profesor de astronomía, indica que ya observa hacia arriba, o sea, que empieza a interesarse por el conocimiento espiritual. Amigo de John. Representa la mente inferior, concreta. Caleb. Es el iniciado espiritual, un elegido por sus cualidades espirituales. Aquel que ya escucha la voz del silencio, es decir, la voz de su Cristo interno. Por ello está preparado para el cambio, para el siguiente paso evolutivo. Es un niño porque el elegido debe ser puro y estar libre de conceptos errados y acumulaciones de las eras. Su nombre tiene origen hebreo y significa audaz y se relaciona con la clarividencia y el amor por lo oculto. Además es vegetariano y se interesa por todas las razas y formas de vida. Diana. Es la conciencia inferior. Es hija de Lucinda, y a pesar de haber tenido la oportunidad muy cerca, no pudo verla a tiempo. Quiere evitar su destino pero no puede porque le falta la aspiración espiritual. Abby. Es también una iniciada espiritual como Caleb. En otro aspecto, Caleb y Abby son los dos polos, masculino y femenino, de la naturaleza espiritual. Por la misma razón que en Caleb, ella está representada en una niña. Los que susurran. Representan a los ángeles solares o Cristos internos de la humanidad. En otro aspecto pueden verse como la jerarquía espiritual, maestros y ángeles, que velan por el cumplimiento del plan divino y por el desenvolvimiento espiritual de todos los seres. Ellos tienden su mano para asistir. Aquí vienen como mensajeros y también como guías de los elegidos. Ellos siempre susurran, es decir, enseñan, pero no todos escuchan, solo aquellos con las condiciones internas adecuadas. Sin embargo, recuerdo una película titulada La Bruja donde en la parte final aparece el diablo y este susurra a la adolescente personaje de la película. Entonces la película nos está diciendo que el diablo habla en susurros. Recuerdo que esta película me dejó muy impresionado porque en esta película se contaba muchas cosas que yo conocía pero que eran secretos que nunca habían aparecido en una película, como el libro que aparece en esta escena donde entre susurros el diablo le dice que coja un libro y lo mira, no le dice que lo lea y lo estudie, solo basta con que lo mire para que ella se convierta al final en una bruja y realice el aquelarre final en el bosque donde se eleva entre los árboles con otras brujas que habían hecho cosas horribles contra su propia familia. Esto, mirar un objeto para entrar en una especie de otra dimensión, es algo que también podemos ver en la película La Señal de Ring, donde solo hay que mirar una cinta UNE-HS. Estos son reliquias del pasado que los templarios fueron recogiendo por todo el mundo, sobre todo durante las cruzadas. Allison. Es la esposa de John. Ella puede verse como un ángel o quizás como la presencia yo soy. Códigos y números. La enseñanza, el conocimiento espiritual. Para quienes no tienen la clave interna es solo un galimatías. Piedras. Señales hacia la fuente divina. Nave. Representa al corazón, donde habita el Cristo interno. Los elegidos parten hacia el nuevo estado de conciencia en el corazón de la misma. Tiene forma de espiga de trigo, símbolo de vida. Episodios destacados. En general es una narración bastante cruda de las consecuencias de la ignorancia y el egoísmo humanos. Pareciera que los accidentes y catástrofes son representados sin apelar a compasión ni consideración alguna. La idea de la cápsula del tiempo indica espacio, tiempo, de oportunidad. Implica que tenemos un margen para aprender, reaccionar y cambiar las cosas. Da a conocer que a menudo hemos tenido a avatares que han avisado y enseñado, una y otra vez. Pero, como ocurre en la película, en lugar de atender al aviso, lo enterramos. Lucinda es una estudiante espiritual con capacidades proféticas, pero aún ignorante. Vive atormentada por lo que sabe, porque no se concentra en el presente sino en el futuro. John y Diana son el aspecto masculino y femenino de la personalidad, mientras que Caleb y Abby son ambos aspectos pero del iniciado, del alma preparada ya para la ascensión. Estos aspectos son los que finalmente ascienden y la personalidad y todo lo que ella vivió queda consumido por el sol, que representa el fuego divino de la presencia yo soy, que purifica todo para un nuevo comienzo. Mientras John sigue a Diana, que encarna el miedo, no entiende nada de lo que ocurre. Pero en cuanto sigue a Caleb comienza a entender. Al final John avanza y lo demuestra al reconocer que el aparente final, en realidad no lo es. La historia delata que en la humanidad hay muchas personas aún no preparadas para la verdad, muchos son los llamados pero pocos los escogidos, al final solo quedarán los elementos más puros, los niños, que ascenderán, y el fuego del espíritu, el sol, purificará todo lo demás, la personalidad, porque su función solo era la de ser un vehículo de la evolución, y nada más. Por eso, aunque parezca una paradoja, allí no acaba todo, como dice el padre de John.
En la escena final vemos a los niños en un nuevo paisaje que representa el nuevo estado de conciencia más elevado, en el que se puede ver el árbol de la vida, símbolo de vida y de crecimiento espiritual. Enseñanza espiritual. Se habla de la ley determinista, recordando la ley de causa y efecto, que explica que todo lo que ocurre es un efecto cuya causa proviene de la misma fuente, y que todo lo que ocurre tiene un propósito. En el universo existe un orden cósmico que es regulado por entidades superiores, más allá del entendimiento humano. El final de una etapa no es sino el inicio de la siguiente, más elevada y superior. Se plantea la pregunta: ¿sería justo que este planeta impida la evolución del resto de planetas del sistema? Las leyes cósmicas siguen su curso más allá de lo que el ser humano pueda creer o desear. Hemos tenido muchas oportunidades, pero evidentemente no van a ser infinitas, y ya nos corresponde ajustarnos, alineándonos con la voluntad divina. De hecho, los que estén preparados no serán negativamente afectados, sino que seguirán adelante. La ayuda está ya, siempre ha estado, pero unos escuchan y otros no. Llama la atención que a los mensajeros les llamen los que susurran, porque denota que están indicando lo que necesitamos saber, pero para escucharlos hay que hacer silencio, o sea, callar a la personalidad y sus muchos ruidos. Tras una etapa de oportunidad, en la que podemos creer que somos los dueños del universo y hacer lo que nos dé la gana, con todo el orgullo humano. Cuando acabe todo quedará limpio, todo será barrido, purificado por el fuego, para luego iniciar una nueva oportunidad. De un tiempo a esta parte he notado como en muchas películas ganan los malos y no los buenos. Esto debería hacernos reflexionar de qué mensaje nos están dando las élites. La película La Bruja apareció en los cines el mismo año que Obama anunció esto de la tormenta solar. Este filme está inspirado por muchas historias populares, cuentos de hadas y registros escritos de casos de brujería, incluidos periódicos, diarios y actas judiciales. Gran parte de los diálogos ha sido extraída de esas fuentes históricas. La siguiente reseña contiene spoilers desde la primera frase. La bruja existe y es real. No es una metáfora ni es una alegoría. No es una presencia espectral como en The Blair Witch Project. No es una deconstrucción posmoderna del mito como la que aparece en una de las cajas flotantes de Cabin in the Woods. No es una reimaginación amable y humorística como las del mundo disco de Terry Pratchett. La bruja que da título a la primera película del guionista y director Robert Eggers es una bruja arquetípica. Como la de Hansel y Gretel, como Baba Yaga, como las Moiras de la mitología griega. A veces es una voluptuosa joven envuelta en una voluptuosa capa roja. A veces es una vieja de nariz ganchuda y risa siniestra. Devora niños y mujeres y hombres y ha hecho un pacto con Satanás para extender el mal en el mundo a cambio de su propia felicidad. El filme pone mucho cuidado en que no haya ninguna duda al respecto. No construye ningún misterio sobre la naturaleza de la bruja, no hay sustos ni sorpresas ni secuencias con la cámara agitada ni geometrías imposibles ni roturas de la cuarta pared. Y al igual que en esta reseña, tampoco hay que esperar ninguna terrorífica revelación. La bruja aparece con claridad en el minuto 8 del metraje. La bruja vulnera todos los convencionalismos del cine de terror moderno porque no es cine moderno de terror. Presentada en los medios y la publicidad como la película más aterradora del año, probablemente ni siquiera es una cinta de terror, al menos no es una cinta convencional de terror, precisamente porque nace de la despensa más convencional de la cultura del terror. Una tan antigua que es anterior al cine e incluso a la palabra escrita. La misma que alumbró a las Moiras, a Baba Yaga y a Hansel y Gretel, el folclore. Y Eggers se toma el folclore muy en serio. No hay más que prestar atención al subtítulo A New England Folktale, cuya traducción más acertada sería una historia del folclore de Nueva Inglaterra. Según la RAE, folclore es el conjunto de costumbres, creencias, artesanías, canciones, y otras cosas semejantes de carácter tradicional y popular. Dejando a un lado los bailes regionales y los platos típicos, la definición es lo suficientemente extensa como para englobar el río antropológico que corre por las narraciones orales y legas. Así, el folclore es un paraguas que conforma la estructura moral e incluso emocional de toda la historia de las civilizaciones. Porque su mecanismo más eficaz es el miedo y sus herramientas más visibles son la mitología y la religión. Lo verdaderamente interesante ocurre cuando, al igual que en la vida cotidiana de la Nueva Inglaterra de 1650, los sucesos terrenos permean de manera continua y transversal a los elementos sobrenaturales. Algo que eleva a la bruja por encima de todas las narraciones de terror de los últimos años y la convierte en una cinta tan notable como anómala. En términos argumentales, el filme cuenta la historia de una familia de colonos ingleses en la América del siglo XVII.
Desterrados de la comunidad a la que pertenecían por su excesivo puritanismo religioso, el padre, la madre y sus 4 hijos se instalan en un claro junto a un bosque para comenzar de cero. Luego nace un 5.º hijo, aparece la bruja que da título a la película y la familia comienza un proceso de disolución del cual no les salvará ni su profunda e inquebrantable fe cristiana. Leído así, y obviando la componente sobrenatural, que es clara y presente, podríamos creer que se trata de una película de Michael Haneke. Y acertaríamos. Porque desde luego que la cinta ofrece secuencias inquietantes de fenomenología fantástica, como las apariciones de la bruja homónima o el orgasmo teresiano que experimenta el niño Calais, clímax de la narración. Y es en este nombre Calais, que aparece en la figura del niño donde encontramos una conexión con el otro niño de la película Señales del Futuro. En ocasiones pienso que son manejados por una inteligencia artificial y al igual que en la película Señales del Futuro con la numerología en el cine existe otra numerología con los nombres que nos dan mensajes secretos. Quizá por eso, los ojos contemporáneos acostumbrados al cine placebo tengan ciertas dificultades en disfrutar de la bruja. Porque no te da nada masticado, no te sobreexplica nada, no te pone de parte de nadie. Solo lo enseña y lo cuenta. Como un acta judicial. Y también por eso, La Bruja no es una película de terror. Es casi un documento fílmico de una época y un territorio cubierto de bosques oscuros y valles inexplorados. Un territorio poblado por personas duras, temerosas y desesperadas, pero también por demonios y criaturas sobrenaturales. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.